Bueno, vamos a continuar con el tema de la clase. Ahora vamos a hablar acerca del campo eléctrico en conductores. De acuerdo al modelo que hemos presentado previamente con respecto a los conductores, sabemos que los conductores son objetos que cuentan con cargas libres. Esas cargas pueden ser positivas o negativas, pero fundamentalmente las cargas positivas son las que se mueven dejando espacios vacíos de cargas positivas. Así, en un modelo clásico del átomo tenemos núcleos ubicados en puntos fijos del conductor con la posibilidad de movimiento de las cargas negativas. Pero en el momento en que un átomo neutro pierde una carga negativa, pues automáticamente queda con una carga positiva. Es por eso que en muchas ocasiones consideramos que hay cargas positivas que se mueven, pero en realidad estas permanecen fijas y las que se mueven son las cargas negativas, dejando espacios libres con cargas positivas. Uno de los resultados principales que ya hemos discutido es cuando tenemos un conductor que tiene un exceso de carga en su superficie, entonces necesariamente esa carga se va a acomodar sobre la superficie misma del conductor de tal forma que termine de forma estática, es decir, donde se equilibren todas las fuerzas sobre cada una de las cargas. Esas fuerzas son fuerzas eléctricas, de tal forma que ya no haya más movimiento, alcanza un equilibrio estático. Pero la única forma que esto se puede lograr es que finalmente, cuando tenemos una carga, por ejemplo, esta carga, finalmente la única fuerza que puede sentir ella debe ser la resultante de las otras fuerzas, debe ser en una dirección perpendicular a la superficie, de tal forma que sea la superficie misma la que ejerza una fuerza perpendicular, cancelando todas las otras fuerzas. Y aquí tenemos la fuerza eléctrica total, aquí pensamos que esa es la fuerza eléctrica total de las cargas, y del otro lado tenemos la fuerza ya de la misma superficie, es decir, los límites mismos del conductor. Y por lo tanto podemos llegar a afirmar que en este caso esa partícula está en equilibrio. Es decir, en últimas, la única forma de garantizar que no haya fuerza neta sobre una de las partículas es que todas las partículas cargadas estén localizadas sobre la superficie del conductor. Pero también eso garantiza que al interior del conductor, es decir, aquí en el interior, el campo eléctrico tiene que ser igual a cero. Bueno, por dos razones. Una, para poder equilibrar el sistema, pero si utilizamos la ley de Gauss, lo que esto significa es que no va a haber ninguna carga encerrada en esa región. Independiente de la forma que tenga este conductor, siempre vamos a poder trazar una superficie gaussiana que rodee y que excluya cualquier tipo de carga interna. Por lo tanto, el flujo de campo eléctrico va a ser igual a cero y el campo eléctrico va a ser igual a cero. Bien. Este es un resultado muy importante que nos ayuda a nosotros a entender qué significa un conductor. Entonces, podemos pensar que un conductor, de la forma que sea, siempre que tenga exceso de carga, positiva o negativa, en este caso consideramos carga positiva, siempre al interior de él el campo eléctrico total va a ser igual a cero. Y aquí en la superficie necesariamente debe aparecer un campo eléctrico. En un momento vamos a calcular cuál es la magnitud de ese campo eléctrico. Bueno, la dirección de ese campo eléctrico siempre va a ser normal a la superficie, pero la magnitud la calcularemos en unos momentos. Bueno, ahora observen qué sucede si dentro de ese conductor tenemos una cavidad. Entonces volvemos a trazar nuestra superficie gaussiana y necesariamente si las cargas tienden a distribuirse hacia la parte más
externa, es decir, intentan estar lo más separadas posible. Eso garantiza que toda la carga se acumula en la parte más externa de la superficie, y aquí donde tenemos una cavidad, un hueco, pues necesariamente allí no va a haber ningún tipo de carga, y por lo tanto podemos trazar de nuevo nuestra superficie gaussiana y obtendremos que el campo allí en esa región sigue siendo cero. Pero ¿qué sucede si en el interior de la cavidad colocamos una carga positiva, por ejemplo? Bueno, ahora el asunto aquí es muy interesante, porque necesariamente, si originalmente teníamos una carga colocada sobre la superficie, en el momento en que nosotros colocamos una carga adicional Q+, entonces se va a generar movimiento de cargas de toda esta región, pero en este caso la carga negativa. Entonces las cargas negativas se van a mover desde esta región, que puede ser el perímetro, hacia el centro, intentando acercarse a la carga positiva, atraídas por la carga positiva, y se van a acumular en la parte interior de la cavidad. Pero eso genera un mayor exceso de carga positiva en la superficie. Recuerden, hay mayor exceso de carga positiva necesariamente porque originalmente son neutras, pero en el momento en que colocamos esta carga positiva en esta región, las cargas negativas se acercan y aparece una nueva carga positiva en este punto. Eso lo podemos ilustrar aquí fácilmente. Pensemos que en esa superficie hay una acumulación de carga positiva, pero si me imagino, por ejemplo, que aquí en este punto hay una carga neta neutra, una carga neta 0, que es esta. Observen que mientras no haya ninguna otra carga aquí, pues se va a distribuir toda la carga positiva en la parte superior. Pero ¿qué sucede si, como en este caso, consideramos que aquí todavía hay elementos neutros, cargas neutralizadas? Entonces, necesariamente por aquí, originalmente esa carga, dibujamos por acá, está en este punto, la carga que está neutralizando, pero cuando aparece la carga positiva en el interior, necesariamente esta carguita se mueve y se ubica en esta región. Y eso sucede con muchas partículas más o muchos átomos alrededor de la superficie, y es por eso que encontramos una acumulación de carga hacia el centro, intentando neutralizar esta, y acumulándose en la superficie interna, aumentando el número de carga en la parte superior. Pero observen un hecho muy importante, y es que ya en la parte superior va a aparecer una carga, que es la carga que había originalmente, una carga QC, más la carga Q minúscula, que es la carga que tenemos aquí en el interior. Desde el punto de vista externo únicamente vemos la suma de estas dos cargas, no vemos esta distribución. Aquí se está acumulando la carga negativa que elimina este campo eléctrico, elimina este campo eléctrico de acá, pero se acumula en la parte superior. Ahora, ¿qué es de nuevo lo interesante? Es que de nuevo esa acumulación de carga en la parte interior y exterior permite garantizar que el campo eléctrico en el interior del conductor es cero. Y también nos dice que, visto desde afuera, a mí no me interesa cómo está distribuida la carga en el interior. Me interesa únicamente que desde afuera, sobre la superficie, observamos únicamente la carga que había originalmente más la carga que está dentro de la cavidad. Bien. Ahora, este experimento es muy interesante, esta prueba es muy interesante porque nos permite tener una idea de la prueba experimental de la ley de Gauss. Y es una prueba bastante sencilla, intuitiva, que consiste en tener
un recipiente metálico, una olla puede ser, con tapa. Lo colocamos sobre una base aislante, pero garantizando que esta superficie no tenga carga, esté completamente descargada. Eso lo hacemos conectándola inicialmente a tierra y garantizando que aquí no hay carga. Acercamos una carga, un objeto, una bola esférica también conductora con carga positiva o negativa, y la sostenemos por una cuerda aislante, esto para garantizar que la carga se mantiene. Siguiente paso es introducir esa carga dentro del recipiente y tapar la olla con una superficie igualmente metálica. El problema aquí es qué carga finalmente se va a observar desde afuera. Entonces observen cómo, si nosotros miramos este sistema desde afuera, toda la carga va a estar ubicada sobre la superficie de la esfera. ¿Pero qué carga? Pues originalmente la olla está descargada, pero cuando introducimos la esfera cargada, necesariamente ella va a atraer las cargas negativas a la superficie interior. Este juega el papel de la cavidad y va a quedar con exceso de cargas negativas en la parte más externa. Por lo tanto, desde el punto de vista externo, vamos a tener que el campo eléctrico aquí es cero, en el interior del conductor, en el interior, no en la cavidad, el campo eléctrico es cero, pero desde afuera la única carga que se puede evidenciar es la carga de esta esfera. Es decir, no necesita estar sobre la superficie. Miren que esta carga fue inducida sobre esta superficie interna, pero esa carga negativa inducida sobre la superficie interna induce una nueva carga sobre la superficie externa. ¿Qué sucede si en un momento dado la bola toca la superficie de la olla? Pues necesariamente cuando ella toca esa superficie, la carga se va a distribuir sobre toda la superficie grande, y eso lo hace porque aquí está muy acumulada y necesariamente ella necesita distribuirse de tal forma que quede completamente sobre esta superficie, que es donde ocupa un mayor espacio y donde hay una menor cantidad de fuerza. Precisamente este experimento es el que nos permite determinar que la ley de Gauss, o la ley experimental de Gauss, es una ley exacta. Observen cómo aquí tenemos igualmente dos esferas, ¿sí? Metálicas separadas a una cierta distancia, y entre ellas existe un aparato que se llama un electrómetro. Este electrómetro es el encargado de determinar si hay flujo de carga entre estas dos superficies. Cuando se carga la superficie externa, se ven las variaciones de campo eléctrico en la parte superior, pero no hay flujo de carga. Esto nos da un indicativo, es la forma moderna de realizar este mismo experimento. Es decir, se logra comprobar que las cargas se distribuyen dentro de los conductores de tal forma que ocupan el mayor espacio posible. Ahora, un instrumento muy interesante es conocido como la jaula de Faraday. La jaula de Faraday no es más que un conductor encerrando una cierta región. Observen que dentro de la región, dentro de la cavidad, no hay ninguna carga, y lo que tenemos es que en la parte externa podemos ubicar este objeto dentro de un campo eléctrico. Ahora, cuando nosotros ubicamos este objeto, esta jaula, dentro de un campo eléctrico, observamos que en el conductor se van a inducir cargas. En este lado cargas negativas, en este lado cargas positivas. Observen la dirección del campo, de tal forma que tanto al interior del conductor como al interior de la cavidad el campo eléctrico es cero. En cada uno de estos puntos donde nosotros estamos
dibujando el campo eléctrico, se tiene que el campo eléctrico es perpendicular a la superficie. Eso lo tiene allí y lo tenemos acá. Campo eléctrico es perpendicular a la superficie. Y siempre se va a garantizar que al interior de la cavidad y el conductor el campo eléctrico sea cero. Este efecto es muy importante porque nos garantiza que nosotros podemos, a partir de recubrir una cierta región con un material conductor, garantizar que el campo eléctrico al interior sea cero, independiente incluso de la intensidad del campo externo. Este es un sistema muy utilizado en los aparatos electrónicos, los cuales se recubren siempre de una capa, que es una capa conductora, puede ser una lámina conductora o en muchas ocasiones también es una pintura conductora, que encierra o aísla completamente la parte interior, es decir, el aparato electrónico, de tal forma que ninguna perturbación, ningún campo eléctrico externo pueda afectar los componentes principales aquí al interior. Eso es lo que se conoce como una jaula de Faraday. Además, aquí ya había hecho la sugerencia de que necesitábamos calcular el campo en la superficie de un conductor. Bueno, si suponemos que tenemos un conductor, esta va a ser una superficie completa, no es simplemente esta pequeña superficie. Hemos tomado una superficie muy grande, una superficie cerrada, pero de ella solamente una parte. Podemos observar dos cosas. Uno, como ya lo dije, en el interior de un conductor, estamos hablando de esta es la superficie del conductor, el campo eléctrico es cero. Y en la parte superior, observen cómo ya hemos concluido que el campo eléctrico siempre es perpendicular a la superficie del conductor. Y por lo tanto va en la dirección normal a la superficie. Ahora, si trazamos una superficie gaussiana, observen que tenemos aquí una parte interior y aquí una parte exterior. Miramos cómo el campo eléctrico atraviesa únicamente esta región. Y aquí no hay campo eléctrico que atraviese esa región, puesto que el campo eléctrico es cero. Es decir, todo el flujo del campo eléctrico de esta superficie pasa a través de la superficie externa al conductor. Si nosotros utilizamos ese resultado y aplicamos la ley de Gauss, pues simplemente tendríamos que sabemos cómo el flujo de campo eléctrico es igual a la carga total encerrada sobre epsilon sub 0. Pero si calculamos la integral sobre la superficie cerrada S de E punto de A, tenemos las características principales. De manera de repaso, vamos a decir que tenemos dos características importantes. La primera es que el campo es paralelo al elemento diferencial de área. Eso implica que E punto de A es igual a E por dA. Pero también, si consideramos que la superficie sobre la cual estamos trabajando es muy pequeña y estamos muy cerca de la superficie, entonces el campo eléctrico también es constante sobre esta superficie. Por lo tanto, vamos a decir que el campo eléctrico o la integral sobre la superficie de E por dA es igual a E por la integral de A sobre la superficie de A. Pero la única superficie que contribuye es la superficie exterior. Es decir, aquí cuando hablamos sobre la superficie cerrada tenemos que incluir la tapa exterior, la tapa interior y el lado. Pero de esas tres regiones, únicamente por la parte superior está fluyendo campo eléctrico. Por lo tanto, eso equivale únicamente al área de la parte superior. Y por lo tanto, podemos decir que
esta cantidad es simplemente igual a E por área. Pero nosotros sabemos entonces que el campo eléctrico o el flujo del campo eléctrico es la carga total encerrada sobre epsilon sub 0. Y esto debe ser igual a E por área. Pero la carga total que hay en esa superficie, ¿a qué es igual? Pues, si quiero determinar la carga total, yo sé que esta superficie tiene una densidad de carga sigma y que por lo tanto, por la definición que tenemos de densidad superficial de carga, esa carga es igual a esa sigma es igual a carga es igual a sigma por área. Este resultado, si uno de estos dos resultados, combino este par de ecuaciones, voy a llegar al resultado básico. Y es que E por A es igual a sigma por A sobre epsilon sub 0. El factor común a ambos lados es la A y por lo tanto concluimos que el campo eléctrico en la superficie de un conductor es simplemente sigma sobre epsilon sub 0. Observen que a diferencia de las placas paralelas, aquí aparece un flujo de la placa de plano infinito, aquí aparece un flujo hacia el exterior únicamente. En el caso de tener una placa paralela, tenemos flujo hacia afuera por la parte superior del plano y en la parte inferior. Por lo tanto, tenemos dos veces el área. Bien. Bueno, entonces eso es todo. Este era el pequeño elemento que quedaba por demostrar, por mostrarles, y ya tenemos estudiado el tema de ley de Gauss. Bueno, agradezco mucho. Este video lo voy a colgar continuo al video que se fue subido anoche. Muchas gracias.